saludo, estimados estudiantes. Vamos a hacer el breve resumen de los transformadores que ustedes leyeron en el módulo. Les recomiendo, les recuerdo que en la teoría la vamos a trabajar hasta el 8 de mayo. Allí vamos a hacer un par de las clases, pero vamos a seguir conectando para discutir algunas de las inquietudes que se presenten y volveremos después del 31 de mayo, según el comunicado de la institución, para regresar a los laboratorios a realizar las prácticas. Bueno, entonces en el tema de transformadores que ustedes leyeron allá, se pudieron dar cuenta que un transformador está construido por varias bobinas. Entre ellas está la bobina del primario, que también se puede llamar devanado del primario, y están las bobinas del secundario. Los fabricantes de transformadores nos entregan acá unos datos importantes que hay que tener en cuenta. Observemos acá donde dice entrada, 115 voltios de alterna a la frecuencia de la red eléctrica, que en algunos lugares puede ser de 50 y acá en Antioquia es de 60 Hz. Por medio de los dos cables negro-negro, estos dos negros, va a recibir los 120 voltios, tal cual como les mostré en el video que pudieron haber apreciado. Este transformador es uno de la categoría reductor. ¿Por qué? Porque reduce los 115 voltios que le entran a estos voltajes, a 9, a 6, o entre 9 y 9 puedo sacar 18, o entre 6 y 6 saco los 12, o entre este negrito que llama el tap central, puedo sacar 6, 9, hacia este lado, o hacia este lado 6 y 0, 9. Miremos las características que nos da el fabricante. Bueno, aquí en esta diapositiva estoy por ahí recordando lo que es un transformador, tal cual como leímos en el módulo, es un tipo de bobina especial que tiene pues varios devanados. A la bobina enrollada también se le puede decir devanado, y una de las bobinas que recibe el nombre de primario, la otra que va a ser los secundarios. Igualmente, pues aquí es un resumen también de las características que mencioné en la primera diapositiva. Entrada 115 voltios, la frecuencia de operación, el voltaje de salida. Esos 115 se reducen a 6, o a 12, o a 9, o a 18. Importante este dato, que ese transformador es diseñado a 2 amperios. Y aquí hace referencia entonces a los cables. El gris asocia el 9, el blanco al 6 y el negro el tap central, que es el 0. La potencia máxima de ese transformador son 18 vatios. Observen que voltios por amperio y me da vatios. Analizando características entonces del transformador reductor, en otro ejemplo, tenemos acá que en este recibe los 120 voltios y entrega 12 voltios de corriente alterna. Entonces mire que se acomoda al concepto anterior. Este transformador se caracteriza porque tiene más espiras en el primario que en el secundario. Las espiras se refiere a las vueltas que tiene cada devanado. Las espiras del primario son delgadas en este transformador reductor, en todos los transformadores reductores, y las del secundario son un poco más gruesas, que esto lo determinan pues unas tablas ya especificadas por los fabricantes del calibre de los cables. Un concepto importante es la relación de transformación, como la veían en el documento. Esa relación de transformación pues se refiere como a la cantidad de vueltas o espiras de las bobinas tanto del primario como las bobinas del secundario. ¿Cómo obtengo esa relación? Haciendo la división del número de espiras del primario dividido número de espiras del secundario. Analicémoslo. Bueno, aquí NP es número de vueltas en el primario y NS número de vueltas del secundario. Hay una tablita que ustedes vieron en el documento que decía que si esa división me daba mayor a 1, el transformador era reductor o es reductor. Si esa división me da menor a 1, el transformador es elevador. O si esa relación me da 1, estamos hablando de un transformador acondicionador. Analicemos un ejemplo. Si tengo un transformador que el número de espiras del primario son 100 vueltas y el número de espiras del secundario son 500 vueltas,
¿Cuál será la relación de transformación? Sencillo. Reemplazo la ecuación y veo que el número de espiras del primario son 100 vueltas, el número de espiras del secundario son 500 vueltas, lo cual me va a dar 0.2. Este valor me indica de que como es menor a 1, ese transformador es un transformador elevador. Características de voltajes y corrientes en los transformadores. Como la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, es decir, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, de aquí salen varias ecuaciones. Es importante destacar que un transformador, una vez ya realizado, no va a transformar la potencia ni va a transformar la frecuencia. Son valores únicos. Entonces, retomando esto, potencia del primario igual a potencia del secundario, nos sale esta ecuación. P sub P de P viene a ser esta y P sub P de S viene a ser esta. Como es una igualdad, yo puedo reemplazar en cada una de estas la ecuación de la potencia. Recordemos por allá en el pasado que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces vamos a reemplazar en cada una de ellas. Y observen, la potencia del primario se define como voltaje del primario por la corriente del primario. Y la potencia del secundario se refiere a la voltaje del secundario por la corriente del secundario. Despejando en función de voltajes y corriente nos quedaría así. Este está multiplicando, pasa a dividir. Y este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la ecuación nos queda que voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a la corriente del secundario dividido la corriente del primario. ¿Para qué nos va a servir esto? Para hacer la igualdad en la relación del número de espiras, como en la siguiente diapositiva. Entonces observen, la relación que existe entre el número de vueltas, la corriente y el voltaje en un transformador se establece por medio de esta ecuación. Hasta aquí hemos venido reemplazando potencia del primario, potencia del secundario y la relación de transformación también va a ser igual a los anteriores. Entonces, esta ecuación es la que han utilizado o la que utilizan los que se dedican a fabricar transformadores. Sigamos analizando. En un ejemplo, tengo un transformador que recibe 120 voltios y aquí le dieron 600 vueltas en el primario y en el secundario le dieron 200 vueltas. ¿Cuál será el voltaje que me va a salir en estas dos terminales del secundario? Veamos. Calcular el voltaje de salida del transformador mostrado. Entonces, miramos las ecuaciones. B sub P, voltaje del primario, B sub S, voltaje del secundario, e igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Despejamos BS. Si despejamos el voltaje del secundario, llegamos a esta ecuación, en donde el voltaje del secundario va a ser igual voltaje del primario por número de espiras del secundario dividido número de espiras del primario. Hacemos el reemplazo de estos valores y llegamos acá a obtener 40 voltios. ¿Qué me indica eso? Que el transformador acá en el secundario me entrega 40 voltios y es un transformador reductor. Observen, porque esta división de 600 entre 200 me da mayor a 1. Les voy a dejar planteado un ejercicio. Tengo un transformador que recibe 115 voltios. Acá en el primario le dieron 800 vueltas, pero ya tengo dos secundarios. En cada uno de ellos, en el primero se le dio 400 vueltas. Entonces, según estos datos, ustedes van a calcular qué voltaje me va a dar acá en esta bobina. Luego en la siguiente, ¿qué voltaje voy a obtener en esta bobina si a esta hay 200 vueltas? Entonces, hallar los voltajes de los secundarios. Espero les haya quedado claro y nos veremos en la clase. Muchas gracias y un feliz día.